Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Esto es En Contexto. Saludos, amados hermanos, discípulos y amigos, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hemos venido disertando en el capítulo 9 de Génesis y hemos visto cómo se originó toda esta trama y esta maldición que luego se convirtió en una palabra profética que vemos patéticamente cumplida en el día de hoy, cuando vemos tres pueblos, un Sem que controla la finanza, que es Israel, un Jafet que controla la industria, la parte de la innovación y todo, en fin, toda esa parte de la tecnología espacial, de los satélites, y vemos en tercer lugar a un Canaán, que son los pueblos negroides, asiáticos, en fin, como lo he dicho, que están sumergidos muchos de ellos en una tremenda pobreza. Bien, ahora vimos también como Sem era el hijo que recibió la bendición mayor y que Jafet y después Canaán serían sus siervos. Pero lo más interesante de todo esto es que hemos visto cómo Jesús mismo se convirtió en aquel que nos libera de esa maldición de Canaán a nosotros, los que somos de los grupos cananeos o de Canaán, porque también estamos incluidos nosotros los pueblos originarios de acá de la América y todas esas cosas, pero que también atañe a Jafet, los europeos, los caucásicos, y también al mismo Sem. El mismo Sem necesita cubrirse bajo la salvación que es en Cristo Jesús, porque como voy a leerles ahora, este Sem quedó conectado directamente, genealógicamente y probadamente al Señor Jesucristo, al Rey David, a Abraham. En fin, vamos a leer la Escritura. Si leemos en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elit, hijo de Matat, hijo de Leví, y así va avanzando generación por generación, muchísimas de ellos. Yo le animo a leer Lucas capítulo 3 del 23 hasta el 38, pero ya al final leemos en el 37: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jareb, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Cainán, hijo de Arsafat, hijo de Sem, hijo de Noé. O sea, la genealogía viene hacia atrás, la de Jesús. Usted la va a leer allí y pasa por Sem. Y eso conecta el tronco de Jesús, su tronco genealógico, directamente con este personaje Sem, que fue el hijo que recibió la bendición y por parte de su padre Noé. Pero también la podemos encontrar en Mateo, esta genealogía, ya en una forma más corta, el capítulo 1 de Mateo, porque con esta genealogía comienza el Nuevo Testamento y comienza Mateo. Libro de la genealogía, capítulo 1, versículo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así lo va viendo a grandes rasgos. No es que era hijo directo David de Abraham, sino que a grandes rasgos los conecta con estos dos patriarcas. Por otra parte, vemos en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí se va viendo toda esta genealogía, se va viendo esta descendencia y esta ascendencia, pero también podemos ver acá y hemos visto en Lucas, donde está conectado con Sem directamente, porque la genealogía de Lucas abarca desde Jesús hasta el mismo Adán. Bien, entonces, de esta manera, más allá de la obra redentora, de la obra profética, de la predicación y de todo lo que hizo Jesús, hay también una conexión terrenal que está representada en esta genealogía.
Ahora, todo esto le da contundencia, le da peso, le da fuerza al hecho de que en Cristo Jesús somos libres de la maldición de Can y incluso del hecho de Jafet de ser siervo, y por otro lado también de Sem, de ser el que tiene la supremacía, porque solo en Cristo Jesús cualquiera de los tres en el día de hoy podrá ser adjudicatario de la salvación eterna. Solo si Sem mismo cree en el Mesías podrá ser salvo. Entonces vemos que Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha redimido de la maldición del pecado, porque esa maldición, por supuesto, está conectada a la maldición del pecado originario de Adán y Eva, pero eso no lo abundaremos ahora porque sería un tanto largo, ¿ok? De los tres hijos, vemos que los tres tendrían oportunidad en Jesús, los tres hijos de Noé y también sus troncos descendientes, incluyéndonos a nosotros, seamos del Asia, seamos del África, seamos de Europa, seamos de los Estados Unidos, seamos de, qué sé yo, de Australia, del lugar más remoto. En Cristo Jesús todos tenemos una salvación, ¿ok? Y todos tenemos una bendición. Y Jesús mismo mostró, aunque le predicó fue a las ovejas perdidas de Israel, comenzó a mostrar su intención de que su evangelio y su salvación llegara a todas las naciones. En cierta oportunidad una mujer sirofenicia le pidió un milagro y él le dijo: no puedo hacerte un milagro para quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Pero ella le insistió. Jesús le dijo a la mujer: grande tu fe, sea conforme a como tú lo has pedido. Y de allí rompió, digamos, el protocolo y prematuramente, digámoslo así, hizo que la salvación llegara a una mujer sirofenicia, o sea, de origen sirio y fenicio, o sea, que no era de Israel, que no era de las ovejas perdidas de Israel. Y también vemos como Dios también levantó al final un apóstol de los gentiles, para los gentiles, para Jafet, para Can levantó un apóstol, que fue el gran apóstol Pablo, el que dio la gran doctrina, incluso peleó una batalla fuerte para impedir que los que no eran judíos fueran obligados a ser circuncidados y a guardar los ritos de la ley. Pero me llama la atención de manera especial, y con eso voy a terminar, el hecho de que hay un Israel espiritual, y lo vemos en Gálatas capítulo 6 de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Aquí lo encontramos en versículo 15 y 17, donde dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión representa a la gente de Sem, a los israelitas que practicaron la circuncisión, y la incircuncisión a los gentiles, a los otros pueblos, o sea, a Jafet y a Can. No vale nada eso, sino en Cristo Jesús, que hay una nueva creación, o sea, un nuevo hombre que será el que finalmente podrá ser salvo. De aquí en adelante, decía el apóstol Pablo, más nadie me cause molestias, aunque él era un judío. Él decía: de nada de eso me sirve, sino que yo llevo en mí mismo las marcas, las heridas de Jesús. Así que es una bienaventuranza hermosa el hecho de que en Cristo Jesús, así como le dijo él mismo a sus discípulos: vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio para que sean salvos todas las personas de todas las naciones, de Sem, de Can, de Jafet, y sean libres de la maldición del pecado, y sean libres de la maldición de Can, y sean libres de la pobreza. Hay riquezas grandiosas en Dios, hay riquezas grandiosas en Cristo. Él nos libra de la maldición de los vicios, del pecado, de las ataduras, de la pobreza, de la enfermedad, de la esclavitud, y nos trae a una libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que este es un gran privilegio, es una gran bendición, la cual he querido compartir contigo en estas 3 entregas. Que Dios te bendiga grandemente. Contáctanos por las redes sociales para conocernos más. En contexto.